Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Somos cristianos en la medida en que dejamos que el Señor viva en nosotros. Y para avivar esta conciencia debemos volver al origen, al sacramento del bautismo. De esta manera, el Papa Francisco presentaba el nuevo tema del ciclo de catequesis que realiza en cada audiencia general. El fundamento de nuestra vida cristiana, el tema, el bautismo. Queridos hermanos y hermanas, este tiempo pascual es propicio para reflexionar sobre la vida cristiana, que es la vida que recibimos del mismo Cristo. De hecho, somos cristianos en la medida que dejamos que Él viva en nosotros. Para avivar esta conciencia, debemos volver al origen, al sacramento del bautismo, que es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el primero de los sacramentos y es la puerta que permite al Señor hacer su morada en nosotros e introducirnos en su misterio. El verbo griego bautizar significa sumergir. El baño con el agua simboliza en varias creencias el paso de una condición a otra. Es signo de purificación para un nuevo inicio. Para nosotros los cristianos, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, haciendo morir en nosotros al hombre viejo, dominado por el pecado, para que nazca el hombre nuevo que participa de la vida de la Santísima Trinidad. El bautismo también es el baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque Dios nos ha salvado por su misericordia con el agua que nos hace criaturas nuevas. Nos inserta como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y nos hace misioneros en el mundo, cada uno según su propia vocación, para que el mundo crea y sea transformado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En este tiempo pascual los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos, tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos en el ámbito donde vivimos de la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que los responsables del pensamiento y la gestión de la economía tengan el coraje de refutar, de rechazar toda economía de exclusión y abrir nuevos caminos es el corazón de la intención de oración que el Papa Francisco nos propone para este mes de abril. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos.
Desde el 8 al 11 de abril se reunieron en Roma los misioneros de la misericordia en un curso que vamos a decir que es de formación. En realidad se juntan los distintos misioneros para formarse, para aprender juntos. Ellos son sacerdotes que en el año 2016 fueron seleccionados en todo el mundo para ser estos misioneros de la misericordia y también tienen la particularidad de que fueron seleccionados para perdonar algunos pecados reservados a la sede apostólica. Pero en síntesis, estos hombres, estos pastores, son el testimonio grande de la cercanía de Jesús, son el testimonio concreto del amor de Dios. En su segundo encuentro con el Papa, los misioneros de la misericordia escucharon una larga reflexión sobre el perdón. Francisco les dijo que la llave para ser grandes confesores es en primer lugar recordar lo misericordioso que Dios ha sido con ellos. Por eso les dijo que en la confesión no hay que avergonzar a quien ya ha reconocido sus errores, sino animarlo. È misericordioso anche quando il confessore dice ma vai avanti, Signore, vai, ti dà la speranza, ma se succede qualcosa torni che non c'è problema. Il Signore ti aspetta sempre, non avere vergogna di tornare, perché il cammino è pieno di pietre e di bucce di banana, no? Che ti fanno fare la scivolata. El Papa dijo que hay un elemento que como confesores tienen que saber manejar, la soledad. La soledad que invade al pecador, pero también la soledad que se siente cuando Dios no responde. Fue uno de los puntos más importantes del encuentro porque como misioneros de la misericordia deben ayudar a superarla. Eppure ci sono momenti in cui realmente si sente il silenzio e l'abbandono di Dio. Non solo nelle grandi ore e oscure, nelle grandi ore oscure dell'umanità di ogni epoca, che fanno sorgere in molti l'interrogativo sull'abbandono di Dio, ma penso adesso nella Siria di oggi, per esempio. Avviene anche nelle vicende personali, persino in quelle dei santi, si possa fare l'esperienza dell'abbandono. El Papa dijo que la clave para superar la soledad es aceptarla porque es parte de la experiencia del amor. Cuando la soledad es producida por otros motivos, el vacío es mayor y más difícil de superar. El miércoles 11 de abril se dio a conocer una carta que el Papa Francisco dirigiera a los obispos de la Conferencia Episcopal chilena reunidos allí en asamblea plenaria. En esta carta, Francisco pide perdón por los abusos cometidos en ese país. En el programa de Radio María llamado Enseñanzas del Concilio, que se emite los miércoles por la noche y que conduce el padre Rodrigo Polanco, doctor en teología y profesor de la Universidad Católica Pontificia de Chile, él nos acerca una interesante mirada sobre esta carta y su contexto, que ahora compartimos. En realidad en la Iglesia de Chile, como ha pasado también en muchos otros países, en los últimos años han habido varios casos que se han descubierto, que se han juzgado de abusos sexuales y abusos de conciencia y manipulaciones de sacerdotes, incluso algún obispo, y entonces eso ha causado mucho dolor en la Iglesia, mucho dolor en el país y también mucho escándalo porque nadie espera que ministros de la Iglesia cometan esos delitos y esas faltas, ¿no? Y esos pecados. Claro. Entonces, como en otros países ha ocurrido, pero en Chile pareciera que fue más fuerte, han habido más casos y situaciones más graves. Entonces, por eso en Chile eso había causado mucho dolor. Y cuando estuvo el Papa en Chile en enero, en realidad dio la impresión de que él, aunque pidió perdón por los abusos, se preocupó, en alguna ocasión dio la impresión de que no había ponderado toda la gravedad que estaba ocurriendo en Chile. Entonces, ante eso, él envió a un obispo, Monseñor Chicluna, en el febrero pasado, a investigar, a ver, para que le informara bien cómo había sido la situación en Chile.
Y entonces este obispo recibió el testimonio de 64 personas que quisieron hablar, le contaron su testimonio, las cosas que habían pasado, hablaron de varios casos, de sacerdotes, de muchas situaciones, y recibió en la Semana Santa el Papa el informe y entonces envía esta carta ahora. Es una carta muy bonita porque dice que le preocupa mucho la situación en Chile, como en otras partes del mundo también, y está muy preocupado, y entonces en primer lugar pidió que los obispos todos fueran ahora a Roma en mayo a conversar con él para juntos tomar decisiones para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir estas cosas. Quiere poner todo el empeño y pide que los obispos pongan todo su empeño para que nunca más se vuelva a repetir abusos de conciencia, abusos sexuales o manipulaciones. Y además, el Papa, y ahí está el testimonio precioso que me gustaría resaltar, el Papa pide perdón porque él no había percibido toda la gravedad y lo delicado que había sido la situación, y pide perdón por no haber valorado suficientemente eso, que es un gesto precioso, porque en el fondo él reconoce que recibió no informaciones correctas, no recibió buenas informaciones y valoró y discernió mal el punto, ¿no? Le dio toda la fuerza. Entonces, él pide perdón por eso, y eso nos da un ejemplo a todos, de que un papa se da cuenta, recapacita, corrige la situación, pone las medidas y explica por qué no había dicho algo más fuerte antes. En el fondo lo que está diciendo es que somos todos seres humanos y ningún ser humano es perfecto. Entonces nos tenemos que ayudar mutuamente. Y por eso mismo el Papa dice, bueno, yo tengo que mandé un enviado que me ayudó y entonces ahora puedo ver mejor las cosas. Y entonces eso creo que es muy importante, que nos hace ver que todos los sacerdotes, obispos, el Papa y todos los laicos, todos no somos perfectos, nos podemos equivocar. Uno no puede no equivocarse a veces. Lo importante es que uno reconozca cuando se equivocó y cambie y sea capaz de cambiar. Incluso pida perdón si alguien se sintió ofendido. Entonces, en ese sentido creo que nos da un gran ejemplo. Por eso ahora el Papa pide perdón, pero evidentemente eso hará que toda la Iglesia chilena también tenga que pedir perdón por no haberse dado cuenta, no haber actuado suficientemente bien. Los obispos de Chile, los sacerdotes y toda la Iglesia, todos tenemos que pedirnos perdón mutuamente y ayudarnos para que no se repitan. Lo más importante es que no se vuelvan a repetir estas faltas, estos pecados y estos delitos. Pero han habido casos muy graves, pero también es verdad que ocurrió que nosotros en Chile nos demoramos en darnos cuenta, nos demoramos en actuar. Entonces muchas víctimas se sentían como que más encima de haber sido abusados, después nadie les creía o nadie le daba la seriedad. Y eso es muy grave, ¿te fijas? Porque una víctima de abuso sexual o de conciencia está muy vulnerada, muy herida y sufre mucho. Y si más encima cuando lo cuentan no le creen, es muy grave, que precisamente es doblemente víctima, ¿te fijas? Cuando abusan y después cuando no le creen o lo tratan de mentiroso. Entonces, por eso que es muy delicado y es muy importante tomar muy en serio estas situaciones y poner todos los medios para que no se repitan. Y por último, también es muy importante que es verdad que esto ocurre también en personas, en cualquier persona, no solamente el sacerdote, pero es mucho más grave en un sacerdote que está llamado a dar testimonio, a ser representante de Cristo, ¿te fijas? Entonces es verdad que es un pecado que ocurre también en otras personas, pero lo grave es que un sacerdote que ha sido llamado a hacer testimonio, a hacer el bien, a ser un hombre de bien, resulta ser un hombre que abusa o hace daño. Vamos finalizando la edición de Francisco a Diario del día de hoy, teñido, como decíamos al principio del programa, por la misericordia, por el perdón. Y esta misericordia y este perdón que siempre nos llevan a estar agradecidos por todo lo que el Señor nos regala, ¿sí? Como también queremos agradecerle a cada uno de los canales en los distintos lugares de nuestro país que reciben esta señal, por ejemplo, Colsecor. También agradecerles a Multimedios El Eco. Canal 10 de Entre Ríos. Canal 4 de San Juan. Televisión Cooperativa, Canal 13 de Zapala, Neuquén. Y también a Canal 2 de la localidad de Jesús María. A todos ellos un gracias enormes por también ser parte de este proyecto. Y a Canal 8, sí. Tele 8, con quien compartimos también cada semana. Es la casa que nos recibe. Así es. Bueno, y vos nos vas a recibir la semana que viene, vas a estar dispuesto a este nuevo desafío que nos presenta el Papa Francisco. Vos venís, ¿sí, no? Estaremos acá para abrazar, como bien lo decía Cristian, un nuevo desafío, y eso es bueno porque la vida es movimiento y nosotros también nos animamos a este compromiso de movimiento. La cita entonces la semana próxima aquí en Francisco a Diario.